iniciamos temporada con un personaje, todo un personaje en el mundo del arte, en el mundo de la cultura en general, y una persona que nos va a hablar de su trayectoria profesional, pero también de su visión de la vida, porque es sin duda muy interesante. Y yo creo que estamos todos agradecidos como ciudadanos de esa donación de su obra que ha realizado recientemente al Museo Reina Sofía. Quiero presentarles hoy a Soledad Lorenzo. Hablábamos hace un instante, cuando preparábamos esta conversación, bajábamos para hablar con todos ustedes, de lo importante, Soledad, que es educar los 5 sentidos. Exacto. No solamente la palabra. Y tú decías, y yo comparto contigo, que seguramente no nos enseñan, no nos educan a saber mirar, por ejemplo, una obra de arte, saber descodificarla, saber entenderla. Tampoco nos educan mucho para saber escuchar. No, yo hablo de ni los para 5 sentir. sentidos. Casi siempre nos educan para hablar, ¿no? Lo que pasa es que la mirada, quiero decir, la gente normalmente pues confiesa tengo mal oído y confiesa que tiene un fallo, ¿no? Y sin embargo, en la mirada, por ejemplo, con el arte, pues la gente... somos ignorantes todos hasta que aprendemos, ¿no? Y los que no han aprendido, pues oímos muchas veces, bueno, de antes se decía esto lo hace mi niño, mirando un Miró o un Picasso, ¿no? Y bueno, y sigue siendo, vamos, que digamos la gente que no ignorante por inteligencia, pero que no se han dedicado aprender a ver que es, efectivamente el arte es lo que te puede educar, la mirada para saber, para emocionarte viendo cosas bellas o interesantes. Una de las cosas maravillosas de las artes plásticas es que no es dogmática. Entonces, ocupa un territorio muy amplio de la vida. El artista plástico plasma todo, plasma una cara, plasma un cuerpo, plasma una raya, o sea, y entonces, digamos, la inteligencia de la mirada tal vez es lo que lo provoca, porque claro, la mirada, yo te estoy viendo a ti, pero veo que está aquí la pantalla, que están unas personas ahí, no sé, probablemente tiene una cosa muy poderosa, pero digamos, es emocional, que tú no estás, lo ves y cuando lo transmites, ya lo transmites en palabras y es imposible transmitir lo que tú has sentido viéndolo, ¿no? Y el impacto de una obra de arte entiendo que es también emocional. El hecho de que a mí me guste algo que a ti no te gusta o viceversa. La mirada es emocional. La mirada es emocional, totalmente. Y entonces, esa emoción, a medida que tú adquieres un conocimiento mayor del arte, porque claro, cuando lo normal es que incluso en estos tiempos la abstracción, que es una cosa ya un clásico, no es una cosa reciente, ¿no? Pero cuánta gente sigue pensando que eso no es arte, ¿no? Que necesita una figura para juzgar si está bien pintado o mal pintado, ¿no? Y bueno, pues yo muchas veces en la galería te dicen, pero bueno, Soledad, ¿y qué es una obra de arte? Digo, lo que la sensibilidad del artista decide que es una obra de arte. Si algo te interesa, además del arte, y si algo tú confiesas que has podido afrontar con inteligencia, es la vida. Tú te consideras una persona con inteligencia para la vida. Pero me ha ayudado mucho el arte. Esa parte del arte, digamos, abierto a todo. Es que por eso te digo, la inteligencia de la mirada,
Porque lo que es interesante es eso, que es que no estamos hablando de milagros, de inteligencias, de... No, todos somos inteligentes, todos tenemos sensibilidad, todos. Lo que pasa es que unos los desarrollamos en cosas. Yo soy una torpe en montones de cosas, pero bueno, pues me he dedicado al arte y tengo sensibilidad para el arte, pero porque tengo el conocimiento. Si no le tuviese, pues podría decir, pues sí, hay gente que tiene pues un buen ojo, que se puede llamar, ¿no? O buen oído, ¿no? Y puede haber gente mucho más capacitada para desarrollar las diferentes sensibilidades que pueda elegir, ¿no? Pero capacidad lo tenemos todos. Inteligencia para la vida, amor a la vida, que viene, curiosamente, Soledad, en tu caso, de tu relación también con la muerte. Sí, a mí, yo, vamos, siempre lo digo, en mi vida han influido mi familia, que he tenido la suerte de tener una familia fantástica, pero, por ejemplo, mi padre era coleccionista. Yo era la pequeña, en mi casa se hablaba mucho de arte, entonces yo tenía un respeto al arte total, pero era joven y no me interesaba, quería irme de guateque. No, ¿sabes? Entonces, verdaderamente, todo ese respeto y eso no me permitía disfrutar el arte. Y es cuando me pongo a trabajar que a los 3 meses supe que yo no iba a abandonar esa vida en la vida. ¿Sí? Enseguida aprendes, enseguida te empiezas a interesarte. Aquella etapa de Londres, cuando tú te salvas, cuando empiezas a no sentirte ya sola, cuando piensas que vas a hacer con tu vida, es una especie de reinvención que se dice ahora, o de transformación de Soledad Lorenzo, y a partir de ahí empieza una nueva etapa en tu vida. Sí, claro. Ese cambio pues me afectó para todo, ¿no? Y luego el perder a mi marido, que pues yo estaba viviendo en Londres por él, porque él era el que tenía el trabajo y yo era ama de casa y bueno, pues le pedí, bueno, estábamos allí porque mi marido trabajaba con los Guarte y yo les dije, bueno, eran amigos y les dije, mira, necesito quedarme aquí porque tengo que saber lo que quiero hacer, ¿no? Y entonces, bueno, me dijeron, Soledad, quédate el tiempo que quieras, tal. Y estaría, pues eso, 2 meses o así, y decidí que me volví a vivir a España. Porque en el fondo yo soy de Santander, he vivido en Barcelona mi niñez y mi juventud, pero yo soy muy madrileña. Llegué a Madrid y me encantó Madrid, ¿no? Y entonces, bueno, siempre digo que quizás lo único que he elegido en la vida ha sido vivir en Madrid después de la muerte de mi marido, ¿no? Hablabas, bueno, de Santander. Tu padre era alcalde, fue alcalde de Torrelavega, alcalde republicano. Tu padre sufrió dificultades en la posguerra cainita. Sí, porque por haber sido alcalde. Y estuvo encarcelado. Sí, 5 años. Esa, digamos, reacción contra tu padre te afectó, te marcó de alguna forma? No, porque por eso te digo que mi familia, mi padre, por ejemplo, pues eso, cuando salió de la cárcel, a mis hermanos y eso les decía, no habléis de política porque son unos tiempos que todo el mundo ha sufrido y nosotros estamos juntos y estamos vivos, ¿sabes? Y bueno, pues por eso te digo que mi familia, he tenido la suerte de tener una familia muy excepcional. ¿Y tu madre? Y mi madre seguía a mi padre perfectamente, nunca se quejó.
y mi padre no entendió lo que había pasado en España con inteligencia, vamos, y entonces pues tenía razón, ¿no? Estaba vivo cuando había estado con pena de muerte por haber sido alcalde, y fue el único alcalde de Santander, de la provincia de Santander, que se salvó, y sabe que alguien le salvó, pero nunca supo quién. Pero sin embargo, pues eso, cuando mi padre salió de la cárcel, estaba un hombre, que es cuando yo le conozco, porque mi madre estaba embarazada de mí cuando estalló la guerra civil, y bueno, pues mi padre no tenía quejas, fíjate qué bien, no se fue, tuvo que ir se exilió, en vez de fuera de España, se fue a Barcelona, y bueno, pues allí rehizo su vida, y ya te digo, fíjate qué suerte, porque en vez de estar en Torrelavega, porque no era Santander, era Torrelavega, que en vez de estar en Torrelavega estamos en esta ciudad espléndida, donde hay exposiciones, donde hay un cine estupendo, un teatro, ¿sabes? Sí. Y luego, pues yo, sin embargo, en mi casa nunca he visto la tragedia, ¿me entiendes? Por eso te digo, yo estaba muy mal acostumbrada de tener una vida suave, y eso, que partía de un momento muy duro de nuestro país, pero que yo, eso no me marcó, porque en mi familia lo vivimos con naturalidad. Estábamos en Barcelona, pues estupendo estar en Barcelona, que además tenía razón mi padre, ¿no? Quiero decir que y allí estudiaron mis hermanos y... Bueno, y tú, Soledad, llegas al arte por una conjunción de azares, como casi todo en la vida. En la vida mi vida es un azar. Todo lo importante en la vida sucede por azar. No, sí, y creo que es lo habitual. Hay muy poca gente que tenga metas claras, las hay, pero hay muy poca gente, yo creo, que tenga metas claras. Yo, desde luego, no las he tenido. La vida me ha puesto delante esto, lo he cogido y me ha servido, ¿no? Y claro, sí que creo que tuve mucha suerte, pero yo lo pienso, yo si en vez de arte hubiese sido otra profesión, estoy seguro que me hubiese encantado, porque ahora ya no, ¿no? Pero yo creo que de joven yo tenía, como casi todo el mundo, yo creo, muchas posibilidades. Y mucha curiosidad también. Bueno, más que la vida, pues eso, te pone algo delante y te servía, ¿no? Y entonces, pues quiero decir, claro, eso, yo creo que yo he sido una persona muy, muy normal. Lo que sí, siempre he tenido conciencia de lo que vivía. O sea, quiero decir, ¿sabes? Yo, desde pequeña, yo creo que, bueno, mis padres decían que era buenísima, pero yo creo que era porque, sin darme cuenta tampoco muy bien, pues sabía que ya estaba mi padre allí, ya estaba, ¿sabes? Yo no hablaba en aquellos tiempos nada de cuando hablaban mis hermanos, incluso yo era una enana, pero sí, pero les escuchaba, y cuando la tata me decía, come, y decía yo, calla tata, que están hablando. O sea que sí me interesaban las conversaciones. ¿Cómo recuerdas aquellos tiempos, aquellos comienzos muy, muy pioneros tuyos, con Fernando Greta, con Elvira González y con Fernando Mignoni? Pues mira, fueron pues, puertas que se te van abriendo, y bueno, me ayudaron mucho a Fernando Greta, que fue yo siempre digo
Paloma Altolaguirre, porque la que me presentó a Fernando Guereta fue Paloma Altolaguirre, que se había asociado con Fernando, ¿no? Y Fernando iba a llevar la galería. Y entonces, un día me dijeron, es que vas a trabajar con Paloma Altolaguirre. Y le dije yo, pero Paloma trabaja, ¿por qué no? Y me llamó Soledad, es que resulta que me he asociado con Chita Sobrino y Fernando Guereta y hemos abierto una galería y yo he pensado en ti siempre para que fueses, fíjate tú cómo me veía y yo en aquel momento me sentía una ignorante del arte total y absoluto, porque efectivamente el contraste que había entre mis hermanos, mis padres y yo me interesaba muchísimo menos. Yo iba desde niña a ver exposiciones con mi padre los domingos, que en Barcelona se abrían las galerías, íbamos a ver exposiciones. Íbamos mi padre y yo, que a mí me chiflaba, me compraba el TV o no sé qué, veíamos la exposición y mi padre decía, mira qué bonito esto y todo. Y como era niña y las mujeres empezamos a ser, digamos, con los hombres así muy coquetas desde niña, yo le decía a mi padre, sí, qué bonito, claro, no entendía nada, pero me lo pasaba muy bien con él yendo. O sea que sí, he vivido esa atmósfera de arte. Ya te digo, mi padre todos los domingos iba de exposiciones, pero sin embargo, yo de verdad, hasta que no he entrado en el mundo del arte, bueno, que fue una puerta que se me abrió, que dije, esto no lo voy a abandonar. Nunca. Esto ya es mi vida, sí. Y en el año 86, concretamente, en 1986, tú abres galería propia, sí. La Galería Soledad Lorenzo, sí. que ha sido toda una institución. Realmente, ¿quién no ha pasado por allí? ¿Quién no ha aprendido allí? ¿Y quién no ha amado el arte Bueno, allí? era un momento también que encajaba en un momento que no había nada, como quien dice anteriormente, y sin embargo, sin saberlo, esa época, en el fondo, era el principio de los Happy 80s, ¿no? De los 80, que empezó a abrirse, no solamente en España, en Occidente por lo menos, el arte contemporáneo dio un salto mortal porque no se vendía nada, casi no había galerías de arte contemporáneo, ¿no? Y entonces, pues, bueno. Te dedicaste al arte contemporáneo y dices porque además has tenido siempre la suerte de poder conocer a los artistas. Te ha interesado es que, bueno, la relación personal. A mí o sea, como empecé con Fernando Guereta, claro, ellos tenían muchas obras de artistas muertos, o sea, que clásicos, maravillosas, o sea, obras fantásticas, pero a mí enseguida, como las exposiciones que hacía Fernando eran muy buenas, clásicas, pues venían artistas vivos, claro, ¿no? Y allí conocí, de repente entró un señor muy elegante y era Pablo Palazuelo. Yo creía que era un cliente y cuando me dijo soy Pablo Palazuelo, pues yo ya empezaba a estar muy metida y bueno, y claro, venían a ver las exposiciones esas más clásicas de Fernando Guereta. Por eso cuando yo, al cabo de 3 años, yo me di cuenta que yo quería estar con artistas vivos, porque lo que me interesó enseguida era su mente, la inteligencia de la mirada. Hablas de Pablo Palazuelo, y tuviste una estrecha relación, Mucho. Una relación de amistad. Comíamos y de complicidad. Todas las semanas. Un día a la semana comíamos juntos, Pablo y yo. Bueno, algunas veces sí, a lo mejor estaba trabajando o algo así, pero venía a Madrid y
comíamos y hablábamos. Te voy a sugerir algunos nombres y me gustaría, no sé, algún recuerdo, alguna pincelada breve sobre ellos. Tapies. Bueno, Tapies, para mí fue un orgullo que, o sea, Tapies, yo se lo contaba a él cuando le conocí. Mi hermano tenía muchísima sensibilidad para el arte y estaba estudiando arquitectura. Y un día llegó a mi casa, bueno, a casa de mis padres, entusiasmado que había un estudiante que estaba para abogado, de derecho, que había hecho una exposición y que era fantástico. Y entonces mi padre y mi otro hermano se fueron a ver esa exposición y volvieron los tres encantados. Pasa un tiempo y Tapies salta de lo que hacía en su origen a hacer el povera, la pobreza, el plato. Y resulta que mi padre se llevó una decepción de que hubiese dejado lo que estaba haciendo, que era fantástico, y que hiciese, y dijo la palabra tontería. Te puedes imaginar que mis hermanos saltaron, Dios mío, pero ¿cómo puedes decir eso? Si es un tío fantástico. Entonces yo le contaba a Tapies que durante años había discusiones en mi casa. Por su obra. Por su obra del principio. Y le encantaba. Dice, sí, claro, y aquella galería que me quiso exponer, que no le gustaba a nadie. Yo. Te saco el nombre de Guillermo Pérez Villalta también. Sí. Bueno, Guillermo ya entra en mi vida, sí, ya cuando estoy ya así metida yo de lleno en el mundo del arte y ya como quien dice, con un conocimiento. Y bueno, tengo que decir que mi vida con los artistas ha sido maravillosa y que cada uno me ha aportado cosas, eso que hablábamos, ¿no? La inteligencia, la mirada. Pues te he hablado de Tapies. Tapies y Guillermo son personajes que no tienen nada que ver, pero sin embargo, en la mirada ellos mismos, pues a lo mejor Guillermo ama Tapies, a lo mejor Tapies no ama, porque esa generación, yo pienso que verdaderamente las generaciones de artistas abiertos a todo son la generación, sí, que tiene ahora 60 y tantos o 70 años, ¿no? Porque eran jóvenes y, claro, ver lo bueno les encantaba todo, ¿no? Y la generación Palazuelo era como los jóvenes, le interesaba todo también. Pero, estaba Gordillo, Barceló, Sicilia, Broto, Badiola. Sí, pero esos son mucho más jóvenes. Has tenido una relación de artistas. Sí. Además, siempre te ha interesado mucho la mente plástica, la mente del artista. Has tenido con ellos una relación muy personal, sí, y te ha interesado su visión. Su visión, sí, y de la vida también. Quiero decir que de alguna manera las galerías, depende con qué artistas. Por ejemplo, Guillermo Pérez Villalta es de una inteligencia y de un conocimiento apabullante, ¿no? Porque él siempre me dice, bueno, me decía al principio, yo decía, Soledad, si es que la gente se cree que soy un clásico, pero yo me gusta la arquitectura contemporánea, el cine contemporáneo, todo lo contemporáneo. Lo que pasa que como amo
el arte, yo veo un cuadro del 17 maravilloso y se me cae la baba, y veo no sé qué, y me encanta todo, y me pongo a pintar, y en mi memoria están muchas cosas de esas, pero yo no soy clásico, yo me aprovecho en presente, no cojo sus cosas directas porque no me sirven. Pero claro, y entonces dices, es que es clásico. Y sí, me encantó el día que me dijo, yo soy muy contemporáneo, pero claro, esta memoria que tengo, que se me acumula ahí, todo lo que he visto a lo largo de mi vida y como todo lo he amado porque me ha parecido extraordinario lo bueno. Y por eso te digo, también los artistas te decían, vete a ver estas dos sitios, y los comentarios, o sea, hablar con los artistas, como tenemos la posibilidad, como quien dice, las galerías. Es claro, es que es una lección absoluta, permanente. Permanente, ¿sabes? Sí. Pero, yo me acuerdo en la última etapa, un día Jorge Galindo llegó, por eso te digo, porque Guillermo es más, pero por ejemplo Jorge Galindo, que es un chaval como joven, que como muy presente, pero era igual. Me contó una cosa que le había pasado en el autobús, que es una historia que no, yo contada por mí, no tiene... Y bueno, era maravillosa la historia, ¿no? Cómo vivió él esa historia, que la cuenta otra persona y dice, pues nada, salió ahí un imbécil, no sé qué. Y bueno, tal como la contó, pues era como una aventura preciosa, ¿no? Más de un cuarto de siglo, en donde muchas generaciones se educaron en el arte, donde se descubrieron artistas. Realmente la aportación... Fue muy buena etapa. Una etapa muy buena Fue y buena también etapa, una muy buena gestión, hasta el momento y hasta la posibilidad de que... No, pero entiéndeme, yo siempre, ahora dicen bastante, es que, claro, es que no hay quien reemplace a Juan Edizpuru, a Elvira González, a ti. Y yo digo, es que ahora tienen 50 años, Bueno, pero habrá que descubrir a los que tienen 25 o 30. No, pero entiéndeme que, claro, nos ven estupendas ahora, pero cuando abrimos, porque más o menos Sí, todos más o menos al tiempo, ¿no? fue al tiempo, Sí. año más, año Con buena menos. relación, además, entre vosotras. Sí, muy buena. Muy buena relación buena. de colaboración. Colaboración en el sentido de la problemática del arte y de todo eso. Y bueno, y yo me llevo una alegría comiendo con Juana, que es un personaje maravilloso, ¿no? O con Elga Alvear, que también somos muy diferentes las unas de las otras y es muy bonito. Y un día, en el año 2012, tú decides que has cumplido ya tu aventura y dices cierro, y dices además, hay que saber retirarse. Más que eso, yo por ejemplo le pedí a mi padre que se retirase. Y le dije, padre, hay más cosas que hacer. Hazlas. Vamos, con la libertad, has trabajado como... Y además deja a tu hijo que se equivoque, porque él es el que pertenece a este tiempo, ¿no? O sea, entonces, pues a mí, afortunadamente, yo no tenía nadie que me dijese, oye, ¿por qué no te retiras? Entonces he sido... El otro día, y lo dije por primera vez hace muy poco a Oliva Araúna, yo le decía, mira Oliva, yo creo que yo soy inteligente para mi vida porque puedo hacer lo que me dé la gana con ella, porque al no tener responsabilidad sobre una familia, eso
eso pesa, es fantástico, pero al mismo tiempo, condiciona. y como quien dice, yo intuitivamente, ¿no? Más hablo de ello ahora, mirando atrás, porque es verdad, o sea que yo he hecho lo que he querido, no... Y decidiste que era el momento de retirar. Sí, pero eso siempre, ya te digo, se lo pedí a mi padre que se retirase. ¿Y te lo pediste a ti misma también? Y ¿Te lo aplicaste? me lo apliqué, sí, porque creo que... Y estoy muy contenta de haberlo hecho porque sigo en el mundo del arte, pero de otra manera, que me aporta otras cosas. Por ejemplo, eso, yo de repente tengo una colección. Si hubiese seguido con la galería, no me hubiese enterado, porque yo me he enterado de que tenía una colección cuando dejé la galería, porque no me importaba nada lo que yo me iba quedando. Me lo quedaba, pero digamos, un galerista lo que quiere es que los clientes aprendan. Lo digo y nos pasa a todas, no soy yo. Entonces, las mejores obras, enseguida piensas, uy, ¿cómo le va a gustar a fulano? ¿Sabes? Estás situándolas. Y yo me iba quedando con cosas estupendas porque una exposición en Madrid, el artista se mata a que sea bueno todo. Lo que pasa es que unas cosas gustan más a la sociedad y otras menos. Y entonces pues te vas quedando con cosas importantes, pero sin darte cuenta, ¿no? Porque te gustan. Bueno, una colección muy Y estimable. cuando la economía lo permitía, pero... Claro, antes mejor que ahora. ¿Sí? Digo que es una colección muy estimable, son 365 obras de 90 artistas, la mayoría son españoles, más de 100 de esas obras están catalogadas como muy importantes y tú me contabas hace un instante también que hay gente que te felicita y te da las gracias por tu donación. Mira, es precioso porque yo vivo en la Latina y entonces, bueno, pues allí vive un tipo de gente, pues hay bastante gente joven y tal, pero gente de toda la vida de la Latina. Y me dicen, eso, no sabe lo agradecidas que estamos que nos lo haya metido en nuestro museo, porque es como yo dije, claro, es que yo lo dejo en el Reina porque es el museo de todos los españoles, además, ¿no? Mi colección tiene que ser disfrutada por todos. Por todos. Lo dijiste muy ¿no? claramente. Claro, y que, digo, y vivo en una ciudad que somos de todas partes. Es verdad, Madrid, ¿quién es madrileño puro, no? Casi somos. Y esa parte, ¿no? de Madrid tan abierto a todo y eso, pues dices, es que además yo se la estoy dejando no a todo a Madrid, sino a toda España, porque el Reina es un museo estatal, por lo tanto... Claro. ¿Cuándo se te ocurre? ¿Cuándo tienes claro que quieres donar? Una vez que ya sabes que tienes esa colección, cuando tú cierras la galería y ya eres consciente de la colección que tienes, ¿enseguida tuviste claro que querías donarla al Museo Ríos Cid? No, como te decía antes, yo por esa libertad que tengo de que puedo actuar por mí misma, quiero decir, sin consultar, ¿no? A veces lo consulto para ayudarme un poco, ¿sabes? Porque también eso a veces dices, necesitas un poco que te ayuden, ¿no? La conversación o lo que sea. Pero, en fin, lo de las cosas que son ese tipo de cosas que dependen de ti únicamente, me vino como lo que te digo siempre. De repente, cuando efectivamente
tomo conciencia al cerrar la galería. Sin cerrar la galería es que yo no me preocupaba, ya te digo, estaban en los listados porque yo he sido muy ordenada, ¿no?, con la galería, de que todo estuviese muy claro en libros, en lo que fuese. Pero de repente, pues un día dije, bueno, ¿y qué hago yo con esta colección? Piezas son 400, sobre 400. ¿Qué haces con 400 piezas? Mi casa siempre he ido cambiando obras y tal, pero dejar a mi familia 400 obras, ¿qué hacen con ellas? Una vez desaparecida yo, ¿no? Y entonces, pues claro, pues lo que te digo, te planteas, bueno, dices, ¿y qué hago yo ahora con esto?, ¿no? Y enseguida, tardé muy poco en contestarme, haz una donación al Pues Reina. ¿sabes lo que te decimos, Soledad? Muchas gracias. Gracias por permitirnos disfrutar de esa colección. Y yo quería, a veces Soledad tiene intuiciones, y una vez en Estados Unidos estaba viendo una galería y vi unos cuadros pequeñitos, ahora nos lo contará ella, de un pintor que lo tomó por mexicano no siendo mexicano. No, porque se llamaba Jerónimo. Y yo dije, bueno, pues parece, pero es una pintura tan europea que seguro que no lo es, ¿no? Y nada, pregunté, ¿y este chico, qué nacionalidad tiene? Y se apellidaba Elespe, y no me sonaba tampoco nada a español, ¿no? Y no, digo, pues, pero mexicano no puede ser, porque esta obra es muy europea. No decía española, pero europea. Y de repente me dicen que es español. Y claro, me puse muy contenta. Por la noche cenaba en casa, era Nueva York, en casa de Juan Usley y Victoria Civera, y les dije, oye, he visto, como me imaginaba que al ser español pues se conociesen, ¿no? Y dije, he visto un artista que hace unas miniaturas, que es una joya, porque es una joya de... Me han dejado deslumbrada y me dijeron, enseguida me cortaron y dijeron, Jerónimo Elespe. Digo, sí, claro, preguntabais, digo, ¿le conocéis? Y sí, dice, bueno, es fantástico, Soledad. Y entonces le dije, pues yo me iba al día siguiente y le dije, decirle que si va por Madrid, que no deje de llamarme porque me encantaría conocerle y tal. Y efectivamente, pues a los 2 meses o así, apareció Jerónimo en la galería y empezamos a trabajar juntos. Bueno, pues Jerónimo Elespe sí, ha querido estar esta tarde aquí con nosotros y en la pantalla te va a formular 2 preguntas. Anda. Hola Soledad, ¿qué tal estás? Bueno, es un placer participar en este recorrido de tu trayectoria que te está brindando la Fundación March. Y me han pedido que te haga 2 preguntas. La primera sería, bueno, tú que has sido una gran definidora de lo que supone ser galerista en este país y has sido la gran influencia en toda una generación de galeristas posteriores a la tuya, que es la actual. Me gustaría saber, a su vez, cómo fueron tus contactos con una generación de galeristas anteriores que sé que conociste y que te influyeron probablemente, como Leo Castelli o el suizo Beyeler. Saber cómo eran o anécdotas de tus diferentes encuentros con ellos. Bueno, y la segunda pregunta, me gustaría saber, mucho más allá de lo profesional, tal vez a un nivel más personal o vital, si se quiere, ¿qué te han podido aportar
los muchos encuentros y el trabajo constante que has tenido con todos los artistas con los que has colaborado, más allá de los muchísimos desvelos y preocupaciones que te hayamos podido dar por lo mal que nos portábamos. Bueno, eso es todo. Seguro que nos vemos muy pronto y un beso muy fuerte y a seguir. Qué bien. Jerónimo. Jerónimo es un fenómeno porque es además encantador, educado, ha vivido en Nueva York desde que, vamos, que era muy estudiante joven, pero bastante joven, como con 14 o 15 años le llevaron sus padres allí y verdaderamente aprovechado muchísimo esa educación en América, pero ha seguido siendo como español. Es perfecto, el hombre perfecto. Qué suerte. Sí. Eso decían las madres antiguas, lo tiene todo, ¿no? Lo tiene todo, pero hay muy pocos que lo tengan. Eso, afortunado él. Te preguntaba por tus relaciones con los galeristas anteriores a ti. No, quiero decir, yo siempre he respetado muchísimo a los galerías antes de... Bueno, siempre me ha parecido que el trabajo de galerista, porque desde niña, como te decía, en Barcelona estaban abiertos los domingos las galerías y como íbamos, y mi padre era amigo de los artistas de aquel momento, de Suñer, de escultores, como, vamos, básicamente catalanes, pero las galerías, claro, también las conocía, ¿no? Que eran amigas. Y entonces, bueno, pues sí, he estado educada que me parecían unas señoras, porque había casi todo, eran mujeres en aquel momento. Era una exposición, se notaba que, yo siempre digo, ¿por qué hemos triunfado las mujeres en el arte? Digo, porque a los hombres no les interesa. No, porque era muy difícil sobrevivir, ¿no? Y como el hombre siempre habéis tenido el trabajo de ser los que aportabais, vamos, sobre todo en aquellas épocas, el dinero a casa, pues claro, casi todo estaba en manos de mujeres. Y luego yo, a mí me ha gustado, contestando a la pregunta de Jerónimo, yo he tenido mucho contacto con Nueva York, por eso los artistas que he tenido extranjeros prácticamente todos eran americanos y neoyorquinos, como quien dice, aunque no hayan nacido allí, pero allí está la costa este y oeste y Nueva York es la ciudad. O sea. Y entonces yo he tenido mucho contacto con Leo Castelli, que era un hombre encantador y maravilloso. Y bueno, con casi todas las grandes galerías americanas, por eso cuando abro me fue muy fácil empezar a trabajar con artistas importantes. Y te preguntaba también por lo que te habían aportado los artistas. Tú antes hablabas de esa visión no solamente de la obra, sino también de la vida. Pero lo he dicho antes. Mis conversaciones con los artistas era una apertura diaria, sí, es que es así, ¿no? Si a veces se reían, ¿no? Se reían porque como yo decía, si es que me estáis haciendo inteligente, ¿no? Y es verdad, eso de... Es muy difícil contar cosas porque es que son cosas como muy sencillas, ¿no? Pero que de repente dices, pero lo que me acaba de decir, ¿no? Sí, para tomar nota y para aprender también. Pues ahora vamos a abrir, si te parece, Soledad, un álbum de fotos. Vamos a recordar
algunos momentos de tu vida, y ahí estás con César Manrique, el artista canario de Lanzarote, y con Joan Miró, nada menos. Sí, para mí fue un honor llevar que tengo bastantes fotos con él porque, o sea, estaba, no sé por qué motivo, bueno, por alguna exposición o eso, y me dijeron, oye, Soledad, que te puedes ocupar porque nos encantaría como... Y claro, bueno, para mí fue tal honor y tener la posibilidad, era un hombre encantador, encantador. Y cuando estabas con él, que era muy dulce y todo, pero te dabas cuenta que debía de tener un, ¿sabes? Carácter. No carácter, pero con una seguridad, ¿sabes? En esa cosa dulce que tenían de la mirada, de todo, y sin embargo había como una estructura, y esto ya era muy mayor, ¿no? Que aquí tendría 87 años, una cosa así. Muy bien, siguiente fotografía que vamos a ver, ahí estás con otro, hemos hablado antes de Antoni Tapies, ahí estás. Qué tiempos aquellos, qué jovencita. Y fíjate, Tapies. Bueno, Tapies, yo ya como es que no lo he acabado de decir porque hablo tanto que, o sea, Tapies era una presencia mental en mi vida por mi familia, ¿no? Y entonces, de repente, cuando yo abro la galería, me llega por un amigo que era muy amigo de Tapies y me dice que a Tapies le gustaría trabajar conmigo. Y entonces, bueno, fue como, ¿sabes? Como algo diciendo, no puede ser que Tapies me hubiese elegido, porque es que además no me pegaba nada, ¿no? Yo le conocía, no le conocía, pero la había tratado un poco. Y tengo que decir que nuestra relación ha sido maravillosa porque Teresa, su mujer, también es maravillosa y seguimos siendo muy amigas, Teresa y yo. Uno de los grandes, sin duda, Antoni Tapies. Ahí estás con Pablo Palazuelo. Antes hablábamos de esa relación tan personal, tan estrecha y tan cercana. Pablo siempre decía de Tapies que era el mejor pintor del mundo. Sí, Pablo le encantaba hablar de los artistas que le gustaban y amaba el arte de los jóvenes muchísimo. Decía, qué interesante, qué cosa, como de Guillermo. Sí, le interesaba muchísimo. Dice, ¿cómo pintará esto? Uno de los grandes también, Pablo Palazuelo. No, Pablo Palazuelo ha sido, vamos, para mí uno de los... Pues aquí está Jerónimo, vamos, artistas, está Jerónimo, el Espe, Philip Frulich, que también era de los jovencísimos, y Juan Ugalde. Y Susana Iglesias. Susana Iglesias y mi pareja al fondo. Y estamos dentro de una pieza de ay, Dios mío, Sergio Prego. Sí. Que era un túnel esto es goma, sí. Y te metías y bueno, y a medida que te metías se mantenía como una forma y entonces el cuerpo, aunque ibas pisando la tierra, vamos, que empezabas a dudar, ¿sabes? Si te ibas a caer, una cosa, porque la obra de Sergio Prego siempre es eso, el espacio y cómo te cambia, depende el espacio, el cuerpo reacciona.
Y aquí estás en el 25 aniversario, el primer sí. cuarto de siglo de tu galería. Sí, aquí. Bueno, por la cultura. Por Ahí la estás cultura, con Juan sí. Diego Boto, Pues Alberto fue San Juan. pues que nos habían hecho los políticos alguna faena y nos estábamos manifestando. ¿Qué tal te has llevado tú con los políticos y con la política cultural de los sucesivos gobiernos? Hombre, yo, digamos, me he llevado bien porque yo creo que para poder protestar tienes que demostrar que eres sensata, vamos, que no vas... pero, o sea, que bien, pero lo que pasa que el problema que tiene la política es que a lo mejor cada 4 años han cambiado al ministro de Cultura y tienes que empezar de cero otra vez, que eso es terrible, terrible porque no, fíjate tú, la ley de mecenazgo no se consigue cerrar y ahora pues bueno. Y el IVA, grabar la mirada, dices tú. No, por eso te digo, sí, con la ley de mecenazgo pues eso se arreglaba, pero no está, no se ha conseguido. No está cerrado todavía, ni mucho menos. Y aquí estamos. Fue el premio de arte y mecenazgo que a Elga se le dieron por coleccionista, a Elena Sins por lo gran artista que es, y a mí, pues, no sé, por la historia de mi vida, algo así. Por lo gran galerista que has sido. No era así, era como... Estás con Manuel Borja Miguel, el director del Museo Reina Sofía. Sí. También nos llevamos muy bien, quiero decir que yo soy una persona sociable, me gustaba mi profesión porque conoces a la gente y compartes ideas y entonces pues generalmente, y bueno, y si eres galerista, es que tienes que ser simpática y que te guste la gente, porque es que si tienes no, que relacionarte con la gente. Efectivamente lo que no puedes es ser callada. Claro, por eso yo que hablo, pues bueno, pues... Es vender arte, pero es transmitir el amor por el arte también. Sí. Esto es lo sí. que... Pues yo creo que es fundamental. Creo que hablamos demasiado siempre de los defectos y que las conversaciones tendríamos que ver lo malo, pero también lo positivo, porque si no nos olvidamos que hay cosas muy positivas también. La educación es mala, no quiero decir eso que hablábamos, el arte. Tenemos 5 sentidos, te lo he dicho antes. No se practica más que la palabra, y al no, porque claro, la palabra tiene que cubrir todos los demás sentidos, porque la expresión última la tiene la palabra, para la comunicación la tiene la palabra, pero... Educar otros sentidos. Educar otros sentidos. Y seguro que te apuntas a lo que yo te voy a decir, es acercarse al arte, aprender del arte, para aprender a vivir también.